Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo de Año Nuevo en el nombre de nuestro Señor. Sí, efectivamente, este es nuestro primer programa en vivo de este año 2021, que esperamos en Dios sea mejor del que acabamos ya de sepultar el 2020. Y vamos a viajar al sur, pero bien al sur. Nos vamos en este momento a Santiago de Chile, donde tengo a mi primer invitado de este 2021, el joven, le tengo que llamar joven, Richard Escalona. Richard, bienvenido a Nuestra Fe en Vivo. Muchísimas gracias, Pepe, y a la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación y qué alegría ser parte de este inicio de este año de muchos retos, muchos challenges, muchas oportunidades también. Así que súper agradecido con Dios y con esta gran oportunidad de la familia de EWTN. Me gusta mucho esto que dijiste, súper agradecidos con Dios, porque efectivamente, como dice San Pablo, no, en Cristo somos más que victoriosos. Aunque vengan pruebas, vengan tormentas, vengan tempestades, vengan tiempos buenos, si estamos cimentados sobre la roca, vamos a poder pasar las tormentas, Richard, ¿verdad? Así es, totalmente. Es nuestra roca firme con la cual podemos asentar bien los propósitos, especialmente no solo este año, porque a veces pensamos que los años deben ser nuevos. Y justo publicaba en mis redes sociales hace poco que no debe ser solo el año, sino debemos ser nosotros mismos los que de alguna manera nos convertimos en personas nuevas. Así también como lo dice el Evangelio, nacer de nuevo. Correcto. Precisamente vi en internet uno que me llamó mucho la atención, que creo que es una gran verdad. Dice, no esperes que el 21 sea diferente, tú sé diferente. Y creo que esa es una gran verdad. Cada uno de nosotros tenemos que afrontar lo que venga en nuestra fe y, como digo otra vez, sobre la roca, porque el que está sobre arena, tú sabes perfectamente bien la parábola, ¿no? Viene la tormenta y se lo lleva. Se lo lleva. Richard, tengo entendido de que tú perteneces a una nación por la cual lo estamos orando muchísimo, nuestra queridísima Venezuela. Pero la gente ahora dice, pero ¿cómo si este chico venezolano, cómo es que está en Chile? Cuéntanos un poco, ¿quién es Richard Escalona primero para que la gente te conozca un poco, Richard, y después hablamos del trabajo que estás haciendo tan importante para el reino de Dios? Bueno, Richard Escalona, un joven de tan solo 35 años que junto a su esposa hemos decidido emprender este camino de por llamarlo de alguna manera, de la migración o dar nuevos pasos dentro de nuestra experiencia de vida, en este caso vida en la vocación matrimonial en Santiago de Chile. Nuestro punto de partida en este país, aunque ya lo conocíamos previamente por vacaciones a eso de finales del 2013, 2014, ya conocíamos sobre todo la parte turística, decidimos, oye, vamos a comenzar una nueva vida, quizás una nueva experiencia como esposos en Santiago. Y el punto de partida o el puntapié de partida, hablando en términos futbolísticos, fue la visita del Papa Francisco acá, a la cual lo tomamos como una gran oportunidad, no solamente para el estar en un nuevo país, sino estar siempre cerquita también de nuestra conexión con la Iglesia Católica y más aún con la visita del Papa Francisco, imagínense. Déjame retroceder un ¿Ya? poquito en tu pequeña biografía que nos acabas de dar. 35 años, me dices que estás ya casado, pero Exacto. antes de que se fueran primero de vacaciones tú y tu esposa a Chile, vivías, o sea, a ti te ha tocado vivir toda la desgracia que ha tenido que Venezuela afrontar desde la llegada de, pues, el socialismo en tu país. Tú viviste ya muchos años bajo ese sistema que todavía desgraciadamente sigue imperando en tu país, que esperamos que algún día caiga y que vuelva a la libertad y Venezuela vuelva a lo que tiene que ser ese país próspero y ese país hermano de todos nosotros. Cuéntame tus años en Venezuela, bajo este régimen nefasto. Bueno, antes que nada voy a decir, te lo pedimos, Señor, por todo eso lo que usted está diciendo, que son, por llamarlo de alguna manera, las palabras, las necesidades, el deseo y yo pudiera decirlo, no solamente de los venezolanos en el exterior, sino también de aquellos que todavía se encuentran en tierra venezolana, incluso nuestros familiares. Ciertamente, eh, nos ha tocado experimentar toda esta realidad que
muchas veces es muy difícil a veces de expresarlo porque te lleva a un dolor interno, porque es el dolor por el amor a la patria, el amor al país, a nuestra sociedad que se fundamentó ciertamente en los valores familiares y que después tú te ponías a ver cómo tus padres eran los primeros que sufrían, sobre todo por toda una vida trabajando en diversas circunstancias y ya ahora eh, era muy difícil las necesidades que se estaban pasando. Yo como católico y sobre todo desde el área en la cual yo trabajo, que es el área gráfica, llegó un punto en el que yo empecé a trabajar a través de la evangelización digital y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del social media y las redes sociales. Pero tuvimos que, viendo todo el contexto socioeconómico, político tan difícil que estaba pasando en Venezuela, que dije, oye, yo como católico también tengo que decirlo tengo que expresarme de alguna manera a través de mis dibujos, de mis caricaturas, sin seguir machacando o dándole fuerte al tema político, pero sí desde la fe, diciendo por lo menos, oye, ¿qué diría alguien de fe en toda esta circunstancia que estamos pasando? Entonces de allí, de alguna manera, algunos medios no necesariamente católicos o de la iglesia se percibieron esto en los medios digitales y algunos compartieron algunos de mis trabajos, incluso también algunos de nuestros amigos en otras agencias de noticias en el mundo. Y era esa necesidad de decir, podemos seguir teniendo esperanza, podemos salir adelante a pesar de las dificultades y las cosas que nos oprimen, igual que el versículo que nombró de San Pablo al inicio, que bueno, podrán golpearnos, podrán machacarnos, podrán tumbarnos, pero seguimos aquel que tiene la corona que no defrauda, aquel que es el Señor. Entonces, bueno, eh, ciertamente hemos experimentado todo esto difícil, seguimos rogando, rezando y trabajando desde nuestro metro cuadrado para que en un futuro cercano nuestra familia venezolana pueda vivir lo que se merece, que es la paz. De- Déjame volver un poquito a esto que nos narras, que es muy interesante. Tú mencionas una carrera interesante que creo que yo nunca he tenido en mis muchos invitados a alguien en el área en que tú pues estudiaste y has trabajado. Me dijiste que se llama, ¿cómo se llama? ¿Diseñador gráfico o cuál es el título de lo que es tu profesión propiamente? Yo principalmente, yo tuve estudios eclesiásticos en los cuales pude salir de licenciado en teología y filosofía. Es decir, ese es el trascámara o el fundamento de lo que le da fuerza a lo que sería mi profesión de oficio, por llamarlo así, y es de ilustrador y diseñador gráfico. Las dos cosas se complementan, puesto que las dos son medios de comunicación a través de medios gráficos. Ahora, déjame volver entonces al punto. Yo te voy como a veces echando en reversa hacia atrás. ¿Tú en algún momento previo a tu matrimonio sentiste quizá el llamado a la vida sacerdotal? ¿Estuviste pensando en el seminario? Porque estos estudios que tú mencionas, pues tiene que ver mucho con una carrera eclesiástica. ¿Es así? Exactamente. Si seguimos echando esto hacia atrás, todo tiene que ver con esa primera inserción de un grupo juvenil en una parroquia en la cual se despertaron todas esas iniciativas cristianas en las que se fundamentan todo, yo pudiera decirlo, por lo menos a nivel personal, en las obras de misericordia, ayudar a los más necesitados, aunque yo también vivía en una zona de necesidades, pero sobre todo a nivel de recursos materiales, pero había un gran recurso y ese recurso era humano-espiritual, por llamarlo de alguna manera, y es que dentro de ese grupo juvenil empezamos a acercar a personas, medios, que pudiesen ofrecer una ayuda no solamente espiritual, sino también material. Después allí surgió esa chispita vocacional, por llamarlo así, en el caminar de los años, me di cuenta que Dios llama de diversas maneras y en diversos contextos, y yo siempre, yo cuando hago introspección, yo decía, eh, ¿y cómo será mi familia? Cuando yo estaba en esta carrera de formación y decía, no, yo creo que entonces mi vocación quizás es la otra, aunque la formación yo la puedo seguir teniendo como laico y en este caso laico bien preparado y por eso.
por eso yo en mi trabajo incluso actual, no son solamente trazos y líneas, sino que todas tienen un sentido o un trasfondo teológico y filosófico, que no solamente es lo que yo quiero mencionar, sino como, incluso creo que en algún momento uno de los santos padres decía, yo lo que estoy tratando de hacer es compartir un mensaje que no es mío, yo soy simplemente un mensajero que lo hace a través de los medios digitales en este momento. Y déjame entonces volver un segundo a esta vocación o a este primer camino tuyo. Esto ocurre cuando todavía no había entrado el régimen actual, o sea, el régimen socialista, comunista que actualmente impera en tu país. Esto era todavía en tiempos en que, digamos, había una mayor libertad de la que actualmente tiene Venezuela o ya existía el actual régimen. Ya existía con el mandatario que estaba anteriormente y que después quedó la secuela del que está actual. Entonces, ya desde antes, en ese periodo, claro, también tener en cuenta que Venezuela, de alguna manera, los recursos materiales a nivel de recursos naturales es muy rica. Entonces, ya ahora, bueno, desconozco, pero en su momento yo recuerdo que familiares de cualquier índole, fuera de cualquier estrato social, decía, voy un rato a Miami y vuelvo, un fin de semana, tranquilo, como que voy a la esquina y vuelvo. Eso era Venezuela que yo escuchaba de chico. Eh, eh, y fuera de cualquier estrato social. No era necesario que es que tenías un gran trabajo o una gran profesión. Entonces, todo esto cada vez fue en desmejora y pasó lo que ya todos sabemos de alguna manera, puesto que el hecho de que muchos venezolanos estemos en el exterior indica que es cierto aquello que ha pasado en nuestro país. Es cierto, Richard. Mira, con un poco de humor, ya que en cierta forma también tú usas el humor, pero en un sentido, como tú ya lo explicaste, con un mensaje espiritual. Pero había aquí en Miami una especie de chiste que decían, cuando viene un venezolano y va de compras, llega a una tienda y ve un televisor y dice, ¿cuánto vale ese televisor? Y le decían, por ejemplo, $300. Dice, póngame 6. No, Imagínense. porque efectivamente Venezuela es un país riquísimo, porque todavía los recursos están ahí. El problema es que pues, el gobierno que les cayó encima ha acabado con esa riqueza y hoy día, desgraciadamente, Venezuela es el país. Haití tenía el deshonroso título de ser el país más pobre. Tú sabes que ahora, desgraciadamente, el país más pobre es Venezuela. Y es Claro. increíble que un país con los recursos naturales, con todo lo que tiene Venezuela, que es un gran país, esté viviendo la situación actual, desgraciadamente. Y espero que esto, ojalá, Richard, siga sirviendo de ejemplo a otros países donde todavía coquetean con regímenes de esa naturaleza, pensando de que va a traerles la prosperidad y el bienestar común. Cuando lo vemos en Cuba, lo estamos viendo en Venezuela y bueno, no vamos a entrar en un programa político, pero ojalá el ejemplo triste que vemos en Venezuela prevenga a otros de no caer, no irse por ese mismo camino. Ahora, volviendo entonces a tu vocación, sentías esa vocación quizá a la vida sacerdotal, pero de repente descubres que quizá lo que el Señor quiere de ti es una familia. Entonces, cuéntame, ¿dónde conoces cómo se llama tu esposa? Yo digo tu actual esposa, tu actual y única esposa. ¿Cómo se llama tu esposa, Richard? Bueno, mi esposa, ella ya yo la conocía previamente, incluso dentro de mi carrera o dentro de mi formación, ya yo la conocía, pero simplemente como una amistad lejana. Incluso era más conocida que amiga en ese momento. Eh, y fue aproximadamente un par de años luego de yo haberme retirado de la formación sacerdotal, en la que empecé ya por llamarlo de alguna manera, estar más cercano y hacer una presencia más cercana junto a mi esposa, Jocelyn Martínez. Eh, entonces, llegó el momento en el que los dos nos dijimos, oye, ¿y si hacemos un proyecto de vida juntos? Porque así yo también llamo el matrimonio. Entonces, tomamos esa decisión porque también el amor es una decisión en la que ¿qué tal si experimentamos esto, pero para siempre, el amor para siempre? Y no solo de una manera romántica, sino real, en el que mes a mes, después que tomamos esa decisión, empezamos no a jugar como que si ya estuviésemos casados, negativo, sino a tener una perspectiva
en la que si ya yo me voy a casar contigo, me comprometo contigo, ese compromiso no solamente lo hago contigo, sino también conmigo y con mi entorno, en el que ya yo he decidido por ti. Tú eres la mujer de mi vida, yo soy el hombre de tu vida, entonces vamos uno a uno, mes a mes, a dar pasos hacia allá para cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra mirada, cuidar nuestros pasos, cuidar lo que vemos, cuidar a quién, con quién compartimos, con qué sacerdote podemos entablar ahora una relación de pareja, pero que nos lleve dentro de la formación matrimonial. Es decir, yo trabajaba en ese momento con toda la experiencia que tenía sacerdotal en una parroquia. Me conocía de punta a punta cualquier actividad religiosa, puesto que ya conocía a nivel tanto teológico como pastoral las actividades. Entonces, yo trabajaba ayudando a lo que era la introducción a parejas dentro de lo que es el proceso matrimonial en una parroquia, pero dentro de todo lo que tiene que ver con lo canónico. Entonces ya, eh, oye, hay que tener estos pasos, estas realidades, hay que hacer este curso prematrimonial, hay que conocer estas personas. Entonces empezamos a hacer y seguimos construyendo, porque esto no es que ya lo hicimos y ya chao, mentira. Incluso pudiera decir que ahora como que uno cada vez como que va aprendiendo un poco más y no hay un fin, porque como dice el Papa Francisco, el matrimonio es algo de artesanos. eh, entonces hicimos esa decisión y bueno, ya desde el 2014 estamos casados. Entonces ya recibimos nuestro sacramento y bueno, allí vamos poco a poco. Es muy, muy importante lo que estás compartiendo y espero que muchos jóvenes, chicos y chicas que nos estén viendo, estén escuchando lo que tú dijiste, porque empezaste con una palabra que me parece que es importantísimo. Empezamos a pensar en un proyecto de vida. Fíjate que es muy importante eso, porque muchos jóvenes no piensan en un proyecto de vida hoy día, Richard. Hoy día los jóvenes piensan en una relación carnal lo más pronto posible, sin ningún compromiso. No pensar ni en un matrimonio civil y mucho menos en un matrimonio religioso. Yo digo que hoy día casi estamos viendo como si fuera un espécimen en peligro de extinción el matrimonio religioso. Muchísimos jóvenes no lo quieren. Quieren solamente la atracción temporal, la atracción física, la atracción carnal. Y cuando eso pasa, cuando eso termina, afuera y a otra cosa. Pero me importa mucho cómo tú lo has presentado, porque creo que ese es el proyecto correcto, un proyecto de vida. Y sobre todo me gustó mucho que hablaste tú de un periodo donde ustedes se estuvieron conociendo y hablando y proyectando para ver si realmente los dos querían llegar al sacramento, que es el único de los 7 sacramentos, tú lo sabes, que no lo da el sacerdote. Se lo da el hombre a la mujer y la mujer al hombre. El sacerdote, como testigo de la iglesia, lo bendice. Así que te felicito por ese proyecto de vida y qué bueno que lo llevaste por ese camino, porque creo que lo van a poder llevar hasta que, como decimos, partamos hacia la otra vida. Así que ya tienen familia, Richard, ya tienen descendencia o todavía están esperando. Todavía estamos en ese periodo de espera, por llamarlo de alguna manera, y bueno, cuando toque la oportunidad, siempre agradecidos. Aquí en Chile se le dice, estamos esperando las bendiciones, aunque ya es una bendición, uno de los fines del matrimonio, que es la unión entre los esposos. Ahora, bueno, otro de esos fines, que también es la procreación. Bueno, eh, una de las cosas que tiene que ver también aquí, y ahí pudiese conectar esto con el bloque anterior o con el argumento anterior, y es que como éramos itinerantes de alguna manera, nuestro proyecto de vida en su momento como que, bueno, tenemos que ir dando pasos poco a poco, no apresurados, porque también estamos, por ejemplo, esperando nuestra documentación, que gracias a Dios en este momento está súper bien. Eh, Bien asentada aquí en este país, pero en su momento teníamos que estar tranquilos, paso a paso, desarrollando nuestra profesión, en un trabajo estable, buscando el lugar donde establecernos también, puesto que no es fácil, por llamarlo así, empezar de nuevo y de paso en otro país. Claro, ¿qué profesión tiene tu esposa? Porque hablaste de nuestra profesión. Saco en conclusión de que ella también tiene una proyección profesional. En qué línea está tu esposa enfocada, Richard? Mi esposa es licenciada en administración, ella es administradora.
especial y tiene grande experiencia en el área corporativa. Entonces te maneja muy bien y maneja muy bien las finanzas y tiene una visión corporativa de cómo llevar adelante este matrimonio. Qué bueno, es una buena profesión para una esposa, ¿verdad? Excelente, es un gran complemento, tenemos un gran complemento allí. Ahora déjame entonces volver a tu profesión porque es muy interesante. Descríbenos lo que es tu profesión porque te repito, nunca en todos mis muchos invitados, nunca he tenido a alguien que esté en la línea que tú estás y después vamos a hablar tu conexión con EWTN. Pero ¿en qué consiste cómo te vino la vocación hacia lo que actualmente tú desarrollas como tu profesión, Richard? ¿Cómo la descubriste? Pudiera nombrarlo por etapas. La principal de ellas es de niño. Siempre quise tener creyones, lápices de colores, hojas blancas, donde poder hacer trazos y pintar, que quizás para los niños es algo muy común, pero esto trascendió en mí al punto que no murió de estando de niño, sino que siguió estando ya cuando empiezo a estudiar en la universidad, que me surge todo esto de empezar a hacer dibujos, veía que los trazos y los dibujos, los colores se utilizaban para hacer póster o flyers para eventos. Y luego en otro periodo, ya en la formación, cuando decido hacer un stop en mi formación académica, pasar a la formación sacerdotal, ya dentro de la iglesia, por llamarlo dentro de las paredes de la iglesia, yo decía, oye, la iglesia también yo creo que debería caminar en estos pasos a nivel comunicacional, puesto que estamos hablando con el mejor comunicador de la historia, que es Jesús. Entonces yo decía, hablando en su mismo lenguaje, debería aprender yo también los programas de edición gráfica. Entonces empecé en un autotutorial o una formación personal en la que empecé a ofrecer, oye, padre, le decía por ejemplo a uno de los sacerdotes, ¿qué tal si te ayudo en la invitación para la actividad de Semana Santa y te hago el póster? Entonces, después venía, me hice conocido y muchas parroquias me decían que les hiciera ese trabajo. Y ahí me empecé a conocer, salí ahora a ser conocido dentro de mi arquidiócesis y después fuera de ella incluso a otros países. Entonces después lo que dije en otro periodo dije, bueno, ya ahora que estoy estableciendo este medio de comunicación gráfica, que el diseño gráfico es todo lo que vemos, la tipografía, el color, las formas que vemos, el logo, los logotipos, toda la parte del branding, como se le llama a nivel de marketing digital. Yo empecé como, oye, yo también tengo que crecer acá y darme a conocer, no solo por mí, sino por lo que dije anteriormente, por el mensaje que llevo atrás. Es tan rico que no puedo quedarme simplemente haciendo lo mismo que hacen los demás o que hacen fuera de la iglesia. Yo tengo que crecer con el mundo también para poder hablarle en su propio lenguaje y poder traducir el mensaje del Evangelio en las líneas, en los colores, la tipografía y todo lo que estoy diciendo anteriormente. Entonces, me empezó a gustar transmitir todo a través de Doodles, que fue lo que utilizó el gran motor de búsqueda mundial. Empezó a explicar su logotipo y toda su parte gráfica con dibujitos, con líneas. Entonces dije, oye, ¿y por qué yo no hago esto también con el mensaje del Señor, con el mensaje de Jesús? Y lo más importante era el que yo decía es que yo aquí no es que solo debo transmitir lo que yo tengo dentro, sino a quién tengo adentro. En este caso, que es Jesús mismo y es mi mejor amigo. Entonces tengo que hacerlo como una persona cercana. Y así mismo lo digo, como una persona que ciertamente sabemos, Pepe, que es una persona con P mayúscula, pero sigue siendo una persona como tú y como yo, que está incluso presente en medio de nosotros. Entonces, traté de hacer eso a través de caricatura, de dibujo, y bueno, ya actualmente es lo que sigo haciendo en conjunto con mis propias experiencias de vida. Pero es muy importante lo que tú transmites, Richard, y sobre todo una frase que acabas tú de mencionar, creo que es clave, transmitir lo que tengo adentro. Y creo que ese es un mensaje importantísimo para todos nosotros. Hay un refrán que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotros queremos transmitir a Cristo en cualquier vocación donde Él nos coloque, porque puede ser en cualquier área del mundo donde el Señor nos tenga colocados, ¿verdad? Pero has dicho tú una gran verdad. Para nosotros poder transmitir a Cristo en esa realidad en que estamos insertos, hay que tener a Cristo.
No podemos hablar de alguien que no conocemos, ¿verdad? Ese es un cuento. Tenemos que tener a Cristo para poderlo transmitir. Y qué importante que tú descubriste que a través del arte gráfico tú puedes transmitir a Cristo en ese lenguaje. Y creo que es un lenguaje muy importante, Richard, porque hoy día es más importante lo que vemos nosotros, lo que se nos presenta por los medios audiovisuales, que lo que ya nos dicen. Además, hay una frase que me gusta muchísimo de esa famosa carta, exhortación de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, que dice que el mundo está cansado de maestros. El mundo lo que quiere es testigos. O sea, alguien que le presente algo, que lo atraiga, que le hable de algo que ha vivido, algo de que está dentro de él. No que le cuente una historia, sino que le cuente su realidad. Así que qué importante esto. Vamos a ir, Richard, en un minuto a un breve mensaje y vamos a continuar porque hay mucho más. Me interesa muchísimo porque, te repito, nunca había yo tenido a una persona en tu profesión, pero me parece interesantísimo y vamos a ver cómo EWTN está siendo en una forma pues bendecido por tu trabajo y ya nos vas a contar qué es lo que tú proyectas en EWTN. Así que no cambie de dial, no cambie de canal. Richard Escalona y un servidor volvemos enseguida. Quédese con nosotros. Bien, estamos en Santiago de Chile. ¿Qué les parece? Con Richard Escalona. Richard, tú mencionaste que desde joven, desde niño, pues te gustó mucho la cuestión de las crayolas, de dibujar, de pintar, y de que eso pues te fue llevando más adelante, fue pues la vocación a la cual el Señor te proyectó. En esta línea que tú, antes de que hablemos de tu trabajo en EWTN, en el trabajo que tú realizas, ¿qué es lo que tú realizas? ¿Caricaturas o dibujos? En fin, cuéntanos un poco cómo es que tú has llevado este gusto por el dibujo ya como una profesión. Eh, Pudiera decir que creo que desde el tiempo Juan Pablo II se le empezó a llamar a esto evangelidigitalización. Suena como súper largo, pero es como tratar de traducir el evangelio en medios digitales. Y los medios digitales no necesariamente son texto o argumentos en cuanto a escritos, sino más en cuanto a un dibujo, un gráfico, una infografía, por ejemplo. Entonces, yo empecé a hacer, yo dije, oye, el personaje principal de mi vida, ¿quién es? Jesús, ni siquiera soy yo, suena extraño y a lo mejor alguien que no tenga nada que ver con la fe dice que esto a lo mejor no tiene nada que ver con autoestima, pero resulta que es tanto mi estima que yo amo lo más grande que tengo y en este caso es Dios y es inexplicable. Es decir, no puedo explicar sino con esto que tiene que ver con los dibujos y las caricaturas que pasa algo también. El target al cual va dirigido es desde niño hasta mayor, más allá de sus creencias religiosas incluso. Es decir, mi propia forma o experiencia en la cual yo quiero transmitir la fe no es limitarla intraeclesialmente. Es más, yo soy más adestra, es decir, saliendo de lo que es el contexto eclesial para hablarle a través de ese lenguaje al que incluso no cree en Dios y mostrarle algo que quizás a través del arte, en este caso el arte digital, pueda decir, oye, qué lindo, me gusta su mensaje. Si una persona no cree en Dios y mi mensaje de alguna manera lo comparte o no solo da un like en redes sociales, sino que está de acuerdo con aquello que yo estoy presentando, yo digo, por allí va la palabra. Un sacerdote una vez me decía, si tú cumples una palabra del Evangelio, una sola, me dijo, una sola, estás cumpliendo el Evangelio entero, porque el Evangelio es Jesús mismo. Entonces, entonces tomé eso de inicio y dije, si la persona más importante es Jesús, yo voy a empezar a hacer dibujos solo de Jesús. Jesús tomando un cereal en la mañana, leyendo el periódico, Jesús tomándose un café, eso quizás en tenis, caminando por la calle o saliendo en la mañana a su trabajo. Suena a cosas muy humanas, pero es que en fin de cuentas es ese Jesús a mi lado, que está también compartiendo mis propias realidades, incluso Jesús llorando cuando yo me pongo triste. Y eso hay un testimonio del Evangelio, Juan 11:35. Entonces,
Con esto empezamos a hacer una conexión en medios digitales que después se abrió una puerta en EWTN en el cual dijimos, oye, ¿qué tal si este mensaje también lo hacemos, también aprendiendo, porque los medios digitales es algo hoy, pero mañana cambia, es muy voluble en ese sentido, pero tratando de que el mensaje del Señor sea un mensaje quizás diferente, para muchos quizás no lo aceptan porque es difícil entender el arte en la iglesia si no es el arte sacro, cuando el arte sacro responde a un contexto histórico, pero que se mantiene, es decir, se mantiene por lo precioso que es, pero ahora el arte digital es, como dice el Papa Francisco, es para tratar de verlo en las calles digitales, o como decía Juan Pablo o Benedicto, para presentarlo en el continente digital. Entonces yo me considero un millennial por el hecho de que utilizo estos medios digitales y vivo a través del encanto de las redes sociales, pero desde lo positivo que yo pueda transmitir, puesto que también de alguna manera es difícil hacer esa desconexión en algunos momentos, puesto que se convierte también, pudiera llamarlo así, en un vicio, que eso es totalmente negativo, y no en algo positivo para poder transmitir. Entonces, bueno, ahí se hizo el puente con EWTN para transmitir ese mensaje de Jesús a través del Evangelio Dominical y de una manera muy particular, según mi perspectiva de cómo veo ese Evangelio Dominical, pero desde los ojos de Jesús. Y detrás de todo eso está una frase de San José María Escrivá, que él decía, en una escena del Evangelio, ponte como si estuvieses detrás escondidito viendo qué hacía Jesús. Entonces, eso es lo que yo trato de traducir, cómo yo veo a Jesús en el Evangelio de ese domingo y lo trato de compartir. No necesariamente como tradicionalmente se cuenta en los Evangelios, sino desde mi perspectiva o introspección, o como diría el mismo Ricardo Grosona, desde mi propia lección, de mi propia lectura orante de la Ah, palabra. correcto. Qué interesante, porque efectivamente todo el mundo cuando pensamos en Jesús, lo pensamos como nos lo ha presentado el arte religioso, un Jesús de hace 2000 y pico de años, ¿no? Vestido con un vestido largo, con su pelo largo, en fin, como lo vemos en el arte religioso tradicional, ¿no? Pero no nos podemos imaginar a un Jesús que está sentado junto a mí tomando una taza de café, como tú has dicho, o caminando Sí, conmigo, ¿no? En el mundo actual. Y qué interesante, porque eso no creo que es desacralizar a Jesús, sino simplemente llevarlo a nuestra realidad en este mundo en que vivimos, ¿verdad? Y aunque nos guste mucho, a mí, por ejemplo, me encanta el arte sacro, ¿no? Todo lo que es la pintura clásica, pero también admito de que creo que es importante, y esto es parte de lo que nos ha dicho la Iglesia desde el Vaticano II para acá, tenemos que, el Evangelio no cambia, pero la forma en que lo debemos de presentar, nuevo en su ardor, nuevo en sus métodos, nueva en su expresión, la famosa frase de la nueva evangelización, creo que tú lo proyectas perfectamente bien, ¿verdad? Llevar ese mensaje en un lenguaje que la gente actual se quede inquieta por lo menos o le interese y después eso pues ya el Espíritu Santo se encarga de que ese mensaje pase a ser vida, ¿verdad? Que es muy interesante cómo tú has proyectado todo esto. Volviendo un momento a tu profesión, aparte de esto que tú realizas para EWTN, ¿tú tienes algún otro trabajo donde también desarrollas esta misma proyección de trabajo, Richard? como decía anteriormente, principalmente tomé las redes sociales para poder compartir ese mensaje que en una primera instancia estaba conmigo. Entonces, las redes sociales para mí se convirtieron en un trabajo, eh, trabajo entre comillas, puesto que lo hacía o como una pasión para transmitir el Evangelio. Luego, al ser conocido por otras personas, empecé a trabajar en otro tipo de proyectos, no necesariamente en el orden religioso, sino también en el orden corporativo, empresarial y ajustado a las líneas gráficas, puesto que sabían que no estaban trabajando con otra persona. Entonces, a veces no se me busca solo por mi tipo de trabajo, sino por mí mismo. Es decir, a veces se puede pensar que es lo que yo hago y resulta que un gran recurso o el gran tesoro que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, he apoyado a algunas marcas, algunas empresas, emprendimientos, y bueno, actualmente en Santiago de Chile trabajo en una agencia de relaciones públicas como diseñador gráfico de branding. Entonces, eso me da un punto para también conocer todo lo que está pasando en el mundo, en el área de las marcas y qué están haciendo. Entonces, de alguna manera, estoy viviendo el mundo en su totalidad, puesto que
bueno, ya ahora pudiese abrir la puerta a lo que sería el 2020, que fue un año sumamente nuevo para la humanidad. Entonces, eh, pasó también que durante este año pasado, todo mi trabajo también tenía que hablar qué hablo, cómo puedo transmitir lo que tengo, pero en un año o una circunstancia como la que estamos, que era la pandemia, o es la pandemia. Entonces, tampoco me podía quedar callado. Entonces, seguimos por allí trabajando como diseñador gráfico e ilustrador aquí en Chile. Qué interesante de tu profesión. Volviendo al punto de lo que tú mencionabas también al principio, cómo este arte, incluso vamos a hablar del tipo de caricaturas, de dibujos de personajes de caricatura. Hoy día, fíjate, yo no soy un aficionado al cine, no puedo hablarte, yo no soy un cinófilo, pero he visto que hay muchas películas hoy día que son a base de muñequitos. Han hecho películas de largometraje que han tenido un impacto enorme y todas son a base de muñecos ya, como empezó Walt Disney, digamos, con Mickey Mouse y aquellos muñecos. Hoy día ya hay una variedad enorme y realmente creo que han hecho películas de una inversión enorme de dinero, pero todo a base de muñecos y no solamente, como tú dices, para niños, sino para adultos, ¿verdad? O sea que esa proyección puede llegar también a cualquier edad de la vida. ¿Así es correcto, Richard? Ciertamente, y es lo que decía cuando yo tomé la decisión de empezar a compartir mis dibujos, era por eso, porque pasaba que yo de repente en algún momento estaba ubicado visitando una galería y haciendo algún boceto dentro de la misma y veía a un niño y el niño se quedaba más impactado por lo que yo hacía en una hoja de papel que lo que estaba viendo en un cuadro. Y no es que estaba desmereciendo, sino que es el lenguaje que conocía. Entonces yo decía, wow, por aquí es donde debo comenzar, porque el que ya está evangelizado, mientras que el niño puede abrirse a toda una experiencia de fe cristiana sin necesidad de los signos religiosos propiamente, explícitamente. Entonces, era como introducir toda esa realidad de la fe, que es una belleza increíble. Creo que otro santo padre decía, es como cuando tú entras a la iglesia y no sabes que es una iglesia, pero te impacta tanto el color de los vitrales y la luz que entra, que refleja del sol, que eso te impacta tanto que tú dices, wow, el que es la luz con mayúscula y me enseña estas pequeñas luces, yo tengo que conocerlo, porque es increíble, yo también quiero hacer eso mismo. Entonces, ese ejemplo también lo llevo constantemente en mi vida para poder yo ser como un vitral que deje pasar esa gran luz a través de esos colores y otras personas puedan ver, oye, un tono turquesa, no solamente quedarse, yo decía anteriormente que era como quedarme con los colores vaticanos. No era por decir que el Vaticano tenía unos colores que no gustaban, sino que unos colores que, si lo hablo del mundo digital, es un color corporativo que identifica a nuestra religión, o en este caso la sede papal. Pero a nivel de religión, nuestros colores empiezan a tener tonos y medios tonos diferentes, porque cada uno somos diferentes y vivimos en 5 continentes diferentes, vemos la vida diferente. Entonces, yo decía, oye, los dibujos lo ven aquí o en Papúa Nueva Guinea y lo van a entender. Entonces, incluso iba más allá del lenguaje. Entonces, por eso también me abría este contexto. Si bien es cierto, yo acompaño con palabras en español, si le borramos eso, muchos de ellos tratan de transmitir el mensaje más allá del lenguaje. Entonces, me introduje en otro tipo de lenguaje, el lenguaje gráfico o visual. Y en esta proyección que has realizado, independientemente de lo que creo que ya nos explicaste, que luego lo vas a ampliar un poco tu proyección dentro de WTN, tú has preparado, digamos, por ejemplo, no sé, un catecismo a base de dibujos para niños o algún programa para novios, para el matrimonio que esté basado a base de gráficos. ¿Has hecho algún tipo de pensando en los sacramentos, cómo poderlos presentar en una forma que la gente, sobre todo la edad a la que lo diriges, sea más fácil que lo absorba, Richard? En este momento no. Es decir, tengo mucho material el cual puede servir para realizarlo. Incluso también el de los evangelios del domingo. Eso de alguna u otra manera en un fin, en un objetivo o un objetivo no tan lejano, tiene que convertirse en algo material para poder acompañar.
esto mismo que estás diciendo, que puede ser la catequesis, incluso muchos sacerdotes a veces me lo piden para compartir su propia reflexión y acompañar su reflexión, lo utilizan en su homilía o en su reflexión del Evangelio. Bueno, a lo No mejor descarto esa ahí te posibilidad. acabo de dar una idea de que en un futuro, en un futuro puedas desarrollar los 7 sacramentos. Bueno, no los 7 porque hay algunos que son solamente para el episcopado, ¿no? Como es la orden sacerdotal, pero algunos de los Sí, sacramentos sería interesante que se pudiera hacer alguna presentación a base de gráficos, como tú mencionas, porque yo estoy convencido de lo que tú dices. Hoy día los gráficos, lo que oímos y vemos, es más importante a veces o es más fácil de asimilar que lo que antiguamente se nos presentaba a base de una catequesis oral, y no desprecio en absoluto el método antiguo de evangelización, pero vuelvo a la perspectiva de San Juan Pablo II, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y en su expresión, aunque el mensaje es el mismo, ¿verdad? Ese no varía. Así que ahí tienes un campo enorme, enorme de producción para el futuro, Richard. Ahora entonces cuéntanos, ¿cómo tú conoces EWTN? ¿Cómo es tu vínculo? Tú estando en Santiago de Chile, ya me comentaste de que tu ida última fue con la visita del Santo Padre a Chile. ¿Y cómo fue que te vinculaste? ¿Cómo descubriste EWTN, Richard? Eso fue hacia el año del 2016, ya casi en su último trimestre, creo, en el cual conocí o me contactaron a través de WTN, creo que su community manager encargada de redes, eh, que le mando muchos saludos y un gran abrazo de feliz inicio también del 2021. Agradecido siempre con ella, gran amiga también, dentro del mundo digital también, ojalá pronto también uno pueda conocerla. Y entonces hicimos ese puente para poder compartir como primero una prueba, puesto que estamos hablando de una red católica mundial en el que pudiésemos compartir algo de mi trabajo desde las redes sociales de EWTN principalmente. ¿Por qué? Porque redes sociales, se hizo un estudio, por ejemplo, cuando yo estuve aquí en la visita del Papa Francisco dentro del área de comunicaciones, que imagínense, esto era en el año 2010, final del 2017, y aquí se contabilizaba al menos 3 dispositivos celulares por persona. Imagínense eso. Entonces yo decía, oh, nosotros tenemos que estar en esos celulares, tenemos que compartir algo en esos celulares. Entonces, el tema de WTN es que nosotros tenemos que también estar en esos celulares de no solamente de las personas adultas, sino ahora en el creciente mundo juvenil, millennial y ahora generación Z, que están compartiendo cosas, entonces tratar de incentivar también por allí los valores cristianos, los valores de la fe, con ese evangelio de un Jesús que transmite alegría, transmite cercanía, transmite eh, esa realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros en este momento. Entonces, desde ese momento, todavía seguimos haciéndolo domingo a domingo, siempre con mucha fe y aprendiendo, entender también que el tema de la ilustración y el diseño es un complemento de lo que ya decías, de lo que tiene que ver con nuestra tradición escrita. No es que una supera a la otra, porque pasa algo que dentro de la psicología nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia y entonces hay personas que son inteligentes escuchando, otras viendo, otras tocando. Entonces, en este momento, en la posmodernidad que estamos, la gente estamos en el mundo de la vista, de los ojos, de los colores que entran. Y eso, yo pudiera decir que el 2021 ya no son solamente los ojos, sino también el audio. Entonces, lo audiovisual, lo que está siendo trending o tendencia desde el año pasado para acá. Y entonces, vemos muchos sacerdotes, por ejemplo, que ahora están en podcast, en video podcast, hacen blog de su experiencia de vida, lo que hacen cotidianamente. Entonces, yo creo que esto es una gran oportunidad en la cual simplemente estamos ofreciendo herramientas. Yo lo que hago es ofrecer herramientas comunicacionales para complementar la comunicación o el mensaje ya preestablecido que nosotros tenemos, que es el mensaje de la civilización del amor, el mensaje de Dios, el mensaje de la esperanza, de la fe y el mensaje sobre todo de la alegría, como dice San Pablo.
Mira, bueno, tú lo sabes mejor que yo y quizá tu mujer que trabaja también en la parte administrativa. Hoy día la juventud, digamos, hay un área de la humanidad, digamos, de los 12, 13 años a los 40, que casi ya no ven televisión, no ven la televisión convencional. Están todo el tiempo, o lo que buscan, lo buscan a través de los medios actuales, del teléfono o de la tableta. Y es por eso que creo que es importante buscar estos nuevos areópagos para poder llegarle a esta gente, además en el lenguaje que ellos buscan. Tú a un joven, tú lo sabes, Richard, tú a un joven le presentas hoy día un mensaje de 15 minutos y no lo va a querer. Tiene que ser algo más breve, pero que lleve el mensaje, porque ese es el lenguaje que están actuando muchas compañías y muchos otros, digamos, evangelios, con minúscula, para llegarle a la gente, tanto en publicidad como en mensajes, ¿no? Entonces, es así correcto lo que te presento, de que hoy día estos medios son los que hay que usar para llegarle a este gran segmento que no le estamos llegando en las parroquias, en la predicación dominical, pero que les podemos llegar por este nuevo areópago que son los medios modernos de comunicación. ¿Es así, Richard? Ciertamente y totalmente. Muy, muy, muy positivo. Lo aprendimos, creo que a la fuerza, lo digo entre comillas, pero a la fuerza lo aprendimos en este 2020 porque ya las personas no es que esperábamos a las personas en la iglesia o que tenían que acercarse a una cuadrícula cristiana o a una comunidad de personas, es decir, no solamente las paredes, sino también personas, porque ya no podíamos estar cerca por un tema de contexto mundial. Entonces, los medios digitales nos enseñaron que no son malos, hay que saber aprender de ellos y aprender a utilizarlos, teniendo en cuenta también que no son lo único, porque a veces también cuando los posicionamos como que es lo mejor, hacemos perderle fuerza a lo que realmente es y la gran fuerza del Evangelio, yo pudiera decirlo que es el testimonio cristiano, no es el medio en sí mismo, es quién lleva ese medio. Suena a veces súper extraño, pero es así. Eh, Tú decías algo súper importante y lo tienen una de las últimas redes sociales que se ha lanzado. En Estados Unidos ha sido gran polémica, pero sigue adelante y así en todo el mundo. Y te cuento, se necesitan solo 6 segundos para atrapar la atención de una persona en redes sociales. 6 segundos, ya no son ni siquiera, en su momento era 10 minutos, luego un minuto para poder exponer un argumento o algo y que la gente se quedara conectada. Ahora, los primeros 6 segundos de 15, que ahora sí le llaman las famosas stories o historias en diversas redes sociales, que es lo que debe aparte para transmitir un mensaje. Entonces, si la gente en el mundo lo está utilizando para transmitir quizás una canción que no tiene nada de valores humanos o una película que quizás te enseña algo totalmente contrario a lo que es la felicidad y solamente al hacer lo que tú quieras, más allá de lo que es la ley natural y el amor por sí mismo, nosotros también tenemos que empezar a estudiar, a ver cómo nosotros también aprendemos de eso y utilizamos esta herramienta de la mejor manera. Todos los días es un aprendizaje, nadie es el experto, eso también entenderlo, pero identificar que lo necesitamos de alguna manera, no lo voy a poner necesitamos en mayúscula porque no sé, pudiésemos sobrevivir quizás sin ella, aunque actualmente se convierte, lo veía actualmente en un post hace poco que es dentro de la pirámide de necesidades, ahora se puede añadir esta de tener el Wi-Fi, tener conexión telefónica, tener redes sociales, entonces, porque permiten que nuestra vida vaya acorde con la realidad que hay afuera. Entonces, eh, es un aprender del día a día de los medios digitales y salir adelante, y más aún si tenemos el mensaje grandísimo del Evangelio. Mira, yo no soy un experto en tu área, pero me he dado cuenta, por ejemplo, yo rarísimamente veo televisión, la televisión comercial, pero a veces cuando tengo que ver algún comercial, los comerciales hoy día son imágenes de segundos. Antes un comercial era una persona que presentaba un artículo y te lo explicaba y hacía contigo un poco de comunicación por 30 segundos o por un minuto, que son los comerciales, ¿no? Hoy día son imágenes que son fracciones casi de segundo y te están presentando un artículo, pero en una manera fragmentada,
pero que creo que lo que tú dices han podido captar que eso quizá a la gente le impacta más que no algo muy desarrollado en cuestión de 30, 40 o 50 segundos. ¿Es correcto esto, Richard? Exactamente. En el mundo o en el continente digital se le llama el engagement, que es el nivel de compromiso con el cual yo puedo fidelizarme de algo que estoy viendo. Se me presenta un producto quizás en 3 escenas, tum, tum, tum. Y si yo me quedo más con el link de ese producto, es decir, porque no es, te presentan el producto con un link o un hipervínculo, que si tú le das ese hipervínculo, ya entonces empieza ese engagement a correr y decir, a esta persona le gusta esto. Entonces, eh, también de alguna manera, el marketing mundial ha aprendido esto y ya nos conoce nuestros gustos, conoce nuestros colores preferidos, conocen nuestros hobbies, porque saben qué estamos comprando, saben cuándo nos gusta comprar más. Doy solamente un tip que hace unos días me di cuenta y es que eh, algunas marcas se dan cuenta cuando es un corte de pago de tarjeta de crédito para ofrecerte ofertas, porque ya saben que de alguna manera has hecho un pago a la tarjeta. Entonces te dicen, bueno, ya estás libre, puedes seguir comprando. Entonces, imagínense cómo esto hay un trasfondo. Esto a nivel de los medios digitales se llama el remarketing, que a veces tú piensas en comprar algo y te metes quizá en una red social y ya te aparece publicidad de eso sin haberlo buscado antes. Entonces, porque ya las marcas conocen cuáles son nuestros gustos, nuestras afinidades, ando buscando algo para hacer ejercicio, me presentan contenido fitness para hacer. Eso le va a pasar a todos en el inicio de año porque todos estamos con nuevos propósitos. Entonces, aparecen planificaciones, planificadores, el área fitness. Entonces, no hay que descuidarnos y saber que si lo hace el mundo, ¿por qué nosotros también no debemos no aprovechar esto en un buen sentido de transmitir esto? Y eso lo digo yo una y otra vez porque el mensaje no es mío. No, y es cierto, mira lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de las tinieblas a veces son más astutos que los hijos de la luz. Entonces muchas veces podemos nosotros utilizar esa astucia, pero para el bien. O como dice San Pablo allá en Romanos 12:21, haz el bien venciendo al mal. Entonces podemos usar quizá esas tácticas que pueden ser usadas en una forma, no digo mala, pero una forma comercial y poderlas implantar también para poder transmitir hoy día el mensaje en el lenguaje que la gente hoy día estaría más dispuesta a recibirlo. Richard, me queda un minuto de mi tiempo. Te quiero dar las gracias realmente por haber tomado este tiempo de estar con nosotros. Tienes un récord porque nunca había tenido yo nadie de tu profesión y creo que nos has abierto una puerta que puede inspirar a otros muchos evangelizadores de lo que tú has presentado. Cómo estar pendientes, cuál es hoy día el areópago al cual nosotros tenemos que llegarle, con qué lenguaje, pero el punto es llevar a Cristo a esos ambientes. Así que Richard, pues te doy muchísimas gracias. Dale un gran saludo a tu esposa. Esperamos oír que en algún futuro no lejano nos compartas cuando ya esté en camino un futuro miembro de la familia. Así que vamos a mantener comunicación contigo, Richard. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Súper agradecido. Bendiciones. Bueno, no, las bendiciones y las gracias para ti. Y a ustedes, mi querida familia, pues ya oyeron. Busquen el Evangelio del Domingo. El Evangelio del Domingo en EWTN y van entonces a encontrar cómo este joven, Richard, este joven venezolano viviendo en Chile, ha sido capaz de presentarnos algo que no solamente es para los niños, sino para nosotros los adultos. Y si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos la próxima semana. Hasta entonces, chao.